Buenos días. En nombre de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo les indico que es con una gran satisfacción con la que abrimos este encuentro de AMETIC, que es el 31º de los encuentros que se han celebrado dentro del sector de la economía digital y las telecomunicaciones. Es algo fundamental en esta casa y quiero agradecer la presencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y del consejero delegado del Banco Santander y del presidente de AMETIC para dar lugar al comienzo de las tareas que nos llevarán hasta el próximo miércoles y que representan una ocasión excepcional siempre en los inicios del mes de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Atentos, como no podía ser de otra manera, a los temas de frontera que están en la base del avance, del desarrollo tecnológico. El sector de las telecomunicaciones se ha venido reuniendo. Me decía el presidente que ha estado en 30 de las 31 ediciones, por tanto, seguro que hay alguno más que tiene esa memoria de lo que ha representado la reunión de AMETIC en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Para comenzar este acto, y como hay previstas 3 intervenciones que de cierta extensión, pues yo no voy a robar más tiempo, aparte de agradecer la presencia de todos y pedir que intervenga ya el ministro que hoy nos acompaña. Buenos días a todos, y siempre hay que agradecer la invitación cuando uno le invitan, y sobre todo para hablar de un tema tan importante. Estamos hablando de un encuentro digital en nuestro país, en lo que probablemente sea uno de los temas más importantes para nuestra sociedad, aunque aquí, que lo he hecho antes con la prensa, reclamo un foco mediático, social, político, económico en esta cuestión, que muchas veces no es la más debatida, ni en la que se presta más atención, pero que sin duda ninguna es crucial. Lo digo porque si uno echa la vista atrás en el tiempo, lo que habitualmente se han llamado revoluciones industriales, en realidad son revoluciones tecnológicas. Y en tecnologías que tenían que ver habitualmente con la energía, y ahora esta es de forma diferente. El primer cambio en nuestras sociedades fue el carbón y el vapor, a principios del siglo XVIII. A principios del siglo XIX fue la electricidad y el motor de explosión. Si miramos a Alemania, el motor de la economía europea, sus grandes empresas son las que en su día, hace 100 años, se pusieron en marcha entonces. Y ahora tenemos, en el comienzo del siglo XXI, al menos 2 revoluciones en marcha. Una, la digital, que ya lleva unos años, pero que con toda probabilidad lo que va a traer es mucho más de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Y por otro lado, diría yo que la energética climática. Hoy nos toca hablar de la revolución digital. Es una revolución que cambia sustancialmente nuestra forma de producir y nuestra forma de consumir. Si en el pasado lo que hemos hecho con la tecnología es liberar el esfuerzo físico, todos los ejemplos que he puesto antes de avances tecnológicos en el pasado era evitar el tener que hacer trabajos penosos físicamente, con nuestros brazos, con nuestras manos. La revolución digital se está convirtiendo en una forma de ayudarnos a pensar, a utilizar nuestra cabeza de una forma diferente, a hacernos fácil el pensamiento y el esfuerzo mental. Las labores penosas que se nos liberan con la revolución digital en estos momentos, y estoy pensando en los desarrollos últimos, podemos hablar de inteligencia artificial, lenguaje natural, etcétera, etcétera, es evitar pues cuestiones que son más repetitivas y que generan cansancio a la hora de utilizar nuestra cabeza, cuando antes era lo que se generaba cansancio utilizando nuestro cuerpo físico. Es una revolución trascendental, va a cambiar sin duda nuestro modo de vida, como en el pasado la industria lo hizo, o los medios de locomoción modernos. No es lo mismo, evidentemente, ir a caballo que ir en tren, ir en automóviles, tren de alta velocidad o en avión. Y estamos teniendo una revolución de esas características. Bien, si miramos también hacia el pasado, el papel de nuestro país, de España, pues evidentemente no fue un gran actor en ninguna de las 2 revoluciones tecnológicas anteriores, ni en la de la electricidad y el motor de explosión,
ni tampoco la del vapor. Y si miramos la historia económica de nuestro país, vemos que solo llevamos, solo entre comillas, medio siglo prosperando y avanzando y recuperando el terreno perdido. La gran pregunta, como gestor de política económica, como responsable público, pero que extiendo a todos los responsables en el ámbito privado, en el ámbito académico, en el ámbito mediático, social, el que queramos, es qué papel va a tener en esta revolución del siglo XXI nuestro país. ¿Vamos a estar a la altura como generación de los tiempos que estamos ahora mismo teniendo o vamos a ser una generación perdida, entre comillas, como en su día lo fuimos con el carbón y el vapor o en su día lo fuimos con la electricidad y el motor de explosión, y que ha costado luego mucho ir recuperando terreno hasta ese nivel medio que tenemos hoy en día de desarrollo dentro del conjunto de la Unión Europea? Es una oportunidad obvia y directa de dar un salto de desarrollo adicional. Claro, cuando hablamos de política económica habitualmente nos fijamos excesivamente en ese ciclo de mayor nivel de desempleo que tenemos y que, bueno, sabemos que estos ciclos son de 5, 6, 10 años, pero estoy hablando de tendencias de mucho más largo plazo. Es de qué manera podemos o no desarrollar nuestro país. Por eso yo creo que es importante que acertemos adecuadamente bien en la agenda digital, tanto europea como española, que son elementos muy conectados el uno con el otro, pero no son exactamente lo mismo. Y aquí sí que yo creo que tenemos que tener un cierto punto de humildad a nivel continental y a nivel nacional. Europa no es el continente más avanzado en el ámbito digital. Los grandes movimientos, lo más interesante que ocurre en el sector, está ocurriendo en otras partes. No digo que no ocurran cosas interesantes en Europa, pero lo más interesante, lo más rompedor, lo más avanzado, ocurre en otras partes del mundo. Es más, hace 10, 15 años teníamos más protagonismo. Ejemplos son evidentes. Si yo ahora echo mano al bolsillo y saco un terminal, antes éramos mejores haciendo terminales que ahora. Si miramos la cuota de mercado que tienen terminales europeos ahora y hace 15 años, no tiene nada que ver. Por poner un ejemplo, pero hay muchos más. ¿Qué podemos hacer? Hay un Consejo Europeo a finales de este mes para darle un impulso a la política digital europea. Yo creo que lo primero, lo que decía antes, que haya foco. Este debería ser uno de los temas más importantes de discusión en nuestro país. Debería ser uno de los temas que más atención acapara. Y no es siempre así. Yo diría que es raramente así, con la trascendencia que tiene. Y lo segundo es que tendríamos que tener una agenda digital suficientemente amplia, suficientemente ambiciosa y con la capacidad de decisión, tanto a nivel continental como a nivel nacional, para cambiar mucho determinados rumbos. Yo la agenda digital la suelo clasificar en 6 o 7 puntos, pero vamos, se puede uno ver los temas a los que afecta de forma muy diferente. Voy a ser muy breve para contar en lo que nosotros entenderíamos como gobierno que debería ser una agenda digital ambiciosa tanto a nivel continental como a nivel nacional. Lo primero es la infraestructura. Sabemos evidentemente que sin la infraestructura no tenemos un sistema digital. Quizás en esto es donde mejor estamos y donde más atención se le ha prestado. Aunque evidentemente tú necesitas tener carreteras para desarrollar la industria del automóvil, pero por el hecho de tener carreteras no vas a necesariamente desarrollar una industria del automóvil. Lo que es muy difícil es condición necesaria, pero no condición suficiente. ¿Cómo andamos en infraestructuras? En este país razonablemente bien, pero deberíamos tener más ambición. Sabemos que tenemos un 70% de cobertura en redes fijas de alta capacidad, fibra y cable para que nos entendamos, lo cual nos hace la tercera economía del mundo en desarrollo de redes fijas. Eso está muy bien, pero todavía nos queda un 30% de la población sin cubrir. Y luego el hecho de tener disponibilidad de la red no significa que la gente lo esté adoptando. El nivel de adopción no es tan intenso como podría serlo dado nuestra capacidad. ¿Qué nos gustaría a nosotros hacer como gobierno? Pues ser muy ambiciosos. Hacer todo un apoyo, el máximo que podamos desde el sector público para cubrir niveles de territorio cada vez mayor. Tenemos mucha parte de la población cubierta, pero este es un país poco denso desde el punto de vista europeo. Yo creo que somos el segundo o tercero país menos denso de toda Europa. Tenemos mucho territorio sin cubrir y hay que apoyar esta cuestión. El año pasado ya hubo una aportación de 50 millones de euros para el desarrollo de red, plan de banda ancha. Este año estamos cercanos a los 70 y queremos que para el año que viene, a los 100, perdón, y queremos que para el año que viene esta cantidad aumente sustancialmente los presupuestos generales del Estado. Esto es por un ejemplo. Bien, infraestructura no es lo menos
desarrollado que tenemos, pero es importante hacerlo. Luego viene la otra gran pregunta, ¿qué hacemos con el 5G? Que es en redes inalámbricas. La idea general del Gobierno es, vamos a tener un 5G a la mayor celeridad posible. España no puede tener un desarrollo tecnológico atrasado porque no tenga la disponibilidad de infraestructuras, pero cuidado porque estás apostando por una tecnología que todavía queda por desarrollar enormemente, no tenemos ni siquiera el estándar internacional todavía, mientras que todavía tienes zonas de 4G sin cubrir, aunque es verdad que el nivel de desarrollo de 4G en España es bueno y además con una alta calidad, pero todavía tienes ámbitos en los que tienes que avanzar. Pero como decía antes, la infraestructura no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas probablemente es la falta de industria digital. ¿Por qué no tenemos suficiente industria digital en nuestro país y probablemente a nivel continental? Por lo menos comparable con las zonas más dinámicas del mundo. Y aquí hay factores de oferta y de demanda. Los de oferta, yo me centraría en dos. Uno, formación. Necesitamos muchísima más gente dedicada a esto. No puede ser que lo habitual en un grupo de bachillerato, por poner un ejemplo, tengamos a 3 clases de letras, lo que llamamos letras, y solo una de ciencias. Eso es lo habitual. Deberíamos estar casi al revés. Yo siempre digo que el prestigio social de la gente con formación en ciencias debería aumentar sustancialmente. Si me lo permiten, en plan jocoso, debería ligarse más por ser de ciencias, ¿no?, entre la población joven y no tan joven. Y sin embargo, tenemos que, hemos ido al revés. O sea, a lo largo de las últimas décadas, el número de personas que ha elegido las ciencias como opción, la formación matemática y científica como opción personal y de vida y desarrollo, ha ido disminuyendo. Esto tiene que dar la vuelta. También eso es un incentivo social, depende cómo se perciban las oportunidades de empleo y desarrollo personal, eso da lugar a las elecciones personales. Como decía antes, formación, y hay que apoyar a sistemas educativos muy centrados en esto. En segundo lugar, yo diría que también es importante la financiación, lo estaba antes hablando con el consejero delegado del Banco de Santander, no solo es el gran cuello de botella, pero está claro que los sistemas de financiación que tenemos en Europa son diferentes, no digo que mejores o peores, porque todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero son diferentes y probablemente entendemos que ese sistema de financiación tiene que adaptarse a las necesidades de los desarrollos tecnológicos. Por el lado de la demanda, pues es muy difícil que pensemos que con políticas públicas vamos a incentivar la creación del próximo Google en Europa o en España. Me parecería un acto de intervencionismo y de prepotencia pública que no tendría que ser lógico en un responsable público. Pero es muy importante que pensemos que sí hay nichos de mercado que nosotros podemos apoyar. Por ejemplo, tenemos el estado de bienestar más desarrollado del mundo en nuestros países europeos. Por lo cual, ¿quién va a hacer desarrollos digitales en ámbitos como la sanidad, como la educación, los servicios sociales, pensiones? Pues tenemos la oportunidad de hacerlo aquí. Tenemos la oportunidad de hacerlo aquí. Por ejemplo, lo estamos haciendo en España, estamos haciendo desarrollos tecnológicos interesantes como la digitalización de la sanidad. Y de ahí ha salido un sector tecnológicamente avanzado que está exportando sus servicios. Porque tenemos una de las sanidades más digitalizadas del mundo, aunque no lo sepamos habitualmente, pero sí es así. Es lo mismo que vamos a hacer con la tarjeta social. Lo estamos también haciendo con desarrollos con el Ministerio de Justicia, en el que paralelamente a la digitalización y mejora de los servicios de justicia, estamos desarrollando el lenguaje natural en castellano. El castellano es la segunda lengua de comunicación del mundo. La inteligencia artificial en castellano debería desarrollarse en nuestro país, creo. Y ahí estamos, me está diciendo que sí, el director de Red.es, porque sabe de lo que estoy hablando. Estamos metiendo muchos recursos para esto, públicos, pero también tendría que haber privados, porque es una oportunidad. Como decía antes, la revolución es una revolución de ayudarnos a pensar. No es lo mismo tener una persona repitiendo una y otra vez las mismas cosas en un call center, que lo haga ya un sistema que tiene capacidad de entender, aprender, libera una labor tediosa, porque ese tipo de trabajos son relativamente tediosas y podemos dedicar la población a cosas más satisfactorias y que desarrollan mucho más la actividad humana. Porque el problema del trabajo es cuando te aburres. Y lo que nos está ayudando también la revolución digital es evitar aburrirnos incluso a las cosas que no son tan físicas. Que eso yo creo que es interesante. Ven que yo soy siempre optimista respecto al desarrollo de la tecnología y otros que no lo son tanto. Yo sí lo soy. Si todavía estuviésemos con las carretas de bueyes no tendríamos el nivel de vida que tenemos ahora. Gracias a Dios se inventó el ferrocarril y de ahí todo lo que vino por detrás, y esto es exactamente lo mismo. Bien, lo que digo, hay nichos de mercado importantes. Junto con los nichos puramente digitales, como estaba contando ahora, está la relación entre el mundo digital y los sectores tradicionales. Esto los alemanes lo llaman la industria 4.0. Bueno, lo llaman industria 4.0 porque
porque es Alemania. Yo prefiero llamarlo Industria y Servicios 4.0 porque esto es España, pero me entenderán ustedes que el peso de los servicios en nuestro Producto Interior Bruto y en nuestra exportación es importantísimo. ¿Cómo hacemos que participe en la revolución industrial los sectores tradicionales? No es fácil, porque desde luego yo desde un despacho ministerial no lo voy a hacer. Luego, es concienciación en general de los sectores. Yo creo que lo más importante es que los sectores se conciencien de que hay toda una revolución en marcha, de elementos que pueden cambiar. Voy a poner un pequeño ejemplo que estamos desarrollando en el Ministerio, no exento de dificultades técnicas, pero yo creo que al final lo vamos a poder sacar. Nosotros, por ejemplo, que tenemos la competencia de turismo en el Ministerio, queremos hacer que los datos de turismo de nuestro país salgan prácticamente a tiempo real a través de la información que nos da el roaming. Yo no entiendo cómo esto no ha surgido antes, porque es obvio. Cualquier persona hoy en día tiene un terminal, y ese terminal viene de una red, va a ir a otra red y sabemos por dónde se ha movido. Esa información es ingente. Que esto nos lleva al otro elemento. ¿Qué hacemos con esa información que se está generando? ¿Qué hacemos con los datos? ¿Qué industria de datos va a haber? Que es el siguiente elemento del que quería hablar. La revolución digital es tan profunda, está cambiando tanto el mundo, que incluso está cambiando institucionalmente lo que hasta ahora entendíamos en el mundo institucional habitual. Me estoy refiriendo a nuestros derechos, libertades. La Constitución española, como es del año 78, es la única que tiene en su artículo 16 referencia a la informática, lo cual no está mal. Pero no hay desarrollo constitucional por parte del Tribunal ni normativo sobre esta cuestión. Tenemos una muy buena Constitución, pero es analógica, es poco digital. ¿Cómo sería la Constitución digital en nuestro país? Es el grupo de trabajo que se ha creado en el Ministerio, que dirige un gran jurista, como es Tomás de la Cuadra Salcedo, que fue ministro de Justicia y de Administraciones Públicas y que le ha dado muchas vueltas a esta cuestión, la ha estado pensando mucho y tiene un grupo muy interesante, formado multidisciplinar. ¿Cómo debemos transformar nuestro sistema jurídico para que pasemos de lo analógico a lo digital, sin cambiar lo esencial? Pero hay muchísimos ejemplos que podemos poner. Libertad de expresión. ¿Esto en la red cómo es? La protección del menor. En el sistema analógico, digo analógico tradicional, televisiones, radios, hay horarios infantiles. Pero claro, esto en el mundo de la red ya no tiene ningún sentido. Cambia radicalmente. Espiar. Si pones una cámara en tu vecino es un delito y se persigue claramente. ¿Y cuánto spyware hay por ahí? El secuestro. Bueno, ahora tenemos ransomware, que te secuestra tu ordenador. No te están secuestrando a una persona, pero no lo tenemos tan bien definido. Por poner ejemplos múltiples. De la misma manera que las fuerzas de seguridad del Estado han estado garantizando nuestros derechos analógicos, necesitamos un enorme esfuerzo por parte de las administraciones dedicar a ciberseguridad para defender nuestros derechos digitales. Es decir, no solo los tenemos que defender, que definir y adaptar a los nuevos tiempos, sino también tenemos que dedicar recursos. Es decir, es habitual que en cualquier provincia o ciudad de España te estén pidiendo más presencia de policía o de guardia civil para garantizar mejor la seguridad ciudadana, que por cierto es uno de los países mejores de Europa en seguridad ciudadana. Pero no se reclama tanto socialmente ciberseguridad. Hemos tenido algún que otro incidente. Por cierto, los incidentes que hemos tenido han tenido mucha repercusión mediática, pero todos los días hay como 50 o 60 de estos. Y están por ahora resolviéndose muy bien con los sistemas de ciberseguridad que tenemos en nuestro país. Pero sin duda ninguna es una amenaza que tenemos que ir dedicando cada vez más recursos. Ven cómo, lo que está diciendo, ¿no? Cómo nos está cambiando la vida de entender lo que es seguridad pública meramente en términos físicos a empezarla a entender y cada vez más en términos digitales. Bien, ¿qué más cambios normativos, qué más cambios, y eso nos corresponde a la política pública, la revolución digital nos tiene que traer? Los derechos civiles y mercantiles. Claro, los derechos de propiedad que nosotros tenemos, que en el caso de España vienen desde que Escipión desembarcó en Ampurias en el año 218 a.C., entonces todo el desarrollo del derecho romano, y desde entonces hasta tener catastros en 3D que los están actualizándose continuamente con drones, fíjense en lo que hemos avanzado. Son unos 2.200 años de desarrollo de nuestros derechos civiles y mercantiles tradicionales, el derecho de propiedad. ¿Se aplica este tipo de derecho de propiedad de la misma manera en el mundo digital? ¿Quién tiene la propiedad de los datos? Los datos, ¿quién los produce? Porque no es lo mismo, evidentemente, una finca rústica o una finca urbana, que es lo que el derecho romano en su día pues vino a traer y a definir adecuadamente bien, con lo que son los datos, si se pueden
usar como se quieran, qué derechos económicos asignan a cada elemento. La fricción de la tasa Google fue un ejemplo evidente de elemento no resuelto. No digo que esto se vaya a resolver inmediatamente, pero sin duda, y ahí es donde digo, a nivel continental, porque ese tipo de cuestiones seguro que también las tenemos que tratar y las debemos tratar en un mercado interior a nivel continental, nos queda mucho por definir en qué tipo de derechos y definiciones jurídicas tenemos en el nuevo ámbito digital. Un ejemplo evidente de esto y que afecta directamente a la política pública son los impuestos. Nuestro sistema tributario es claramente analógico. La directiva del IVA y su aplicación en nuestra ley en España dice algo así como que el hecho imponible se devenga en el momento de la entrega física del bien. Y esto cuando te descargas algo de Internet desde Shanghái o desde Hong Kong, ¿cuándo es? Cuando el paquete sale del ordenador de allá, cuando se descompone por toda la red, cuando llega hasta nuestro ordenador, cuando en nuestro propio ordenador a toda velocidad lo va a recomponer, que cuando no ha llegado adecuadamente bien le pide otra vez que se lo mande. ¿Cuál es el momento físico de la entrega del bien? Evidentemente no está previsto este sistema tributario para el mundo digital, no está previsto para empresas que tienen miles de millones de clientes en el mundo y que operan en todos los mercados. El concepto de sede social como base de la tributación del impuesto sobre sociedades se queda muy pequeño, muy analógico, muy desfasado respecto de lo que es hoy en día un mundo digitalizado. Bien, me quedan una única cuestión que dejo para el final, pero que me ha parecido la más importante, que es la formación. Es decir, lo que me han visto es qué podemos hacer, bueno, dos cuestiones adicionales. ¿Qué podemos hacer para estar en la revolución tecnológica? ¿Qué son los cambios que se están produciendo? ¿Qué son los papeles que tenemos que hacer desde la administración pública? ¿Qué cambios normativos e institucionales tenemos que ir pensando? Porque eso van a ser los cambios del siglo XXI. ¿Cómo podemos promocionar nuestra industria? Y dos cuestiones más. Uno, ¿en qué estamos atrás? Claramente tenemos ahora una oportunidad con las nuevas redes de tener fabricantes, productores y diseñadores en lo físico, pero también lo necesitamos en los servicios y aplicaciones. ¿Cómo podemos conseguir nuevos servicios y aplicaciones en Europa? Aquí, por ejemplo, también es muy importante la imbricación con el mundo de la cultura. El mundo audiovisual cambia radicalmente con el mundo digital, ya lo ha hecho sustancialmente, pero lo va a hacerlo mucho más. ¿Qué podemos hacer esto a nivel europeo? Probablemente tendremos que pensar en crear plataformas de desarrollo cultural europeo, y lo dejo ahí. Y por último, he hablado de cómo puede estar España y Europa en la punta de la revolución. Estamos en una revolución tecnológica, ¿cómo conseguimos que haya más actores, más gente dedicada a esta revolución tecnológica? Pero, ¿y el resto de la sociedad qué? ¿Cómo hacemos una agrupación del resto de la sociedad para que participe? Porque si no, de poco valdría tener solo unos cuantos actores en punta y el resto de la sociedad no participando, quedando marginada e incluso desarrollando un cierto grado de hostilidad, que ya lo estamos viendo. Hay gente que está hablando en contra de la revolución tecnológica. Y ahí es fundamental el tema de formación. No educación, como hablaba antes. No la gente que se está preparando para participar, sino la gente que tiene otro tipo de actividad, ha desarrollado su vida laboral de otra forma totalmente diferente y que tiene que participar. Y aquí también yo creo que tenemos que ser valientes, tenemos que pensar claramente que el mundo, que está cambiando muy rápidamente, necesita profundas transformaciones. Como ven, la agenda es inmensa. Lo que podemos hacer y debemos hacer en nuestro país y en Europa en esta revolución digital es enorme. Da para bastante más que una legislatura. Yo les voy a confesar una cosa. Cuando entré en el ministerio, lo primero que hice fue ir a la galería de retratos y ver cuánto tiempo es la esperanza de vida media de un ministro de Industria. Y salió 2 años y medio. Lo cual quiere decir que para esta agenda que les estoy planteando, evidentemente 2 años y medio, me da igual que sean los 4 de una legislatura, es poco. Es poco. Tiene que ser una continuidad de políticas, una estrategia bien consensuada, adaptada por todos, considerada por todos, y que los distintos equipos que la tengan que ir llevando a cabo a lo largo del tiempo se vean relevando y vayan manteniendo la línea con las correcciones adecuadas que da los gustos personales, que para eso a alguien le dan las responsabilidades, pero sobre todo las circunstancias del momento y los cambios tecnológicos que muchas veces son impredecibles. Por eso yo creo que esta labor de hacer que nuestro país participe en la revolución digital trasciende al debate político. Tiene que ser un debate mucho más nacional, mucho más consensuado, en el que veo que hay una profunda y correcta preocupación en los agentes sociales. Lo digo en un sentido muy positivo. Las conversaciones que he tenido con los agentes sociales, y también hemos estado hablando de esto en el CES, y de verdad hay una conciencia de la necesidad, de la importancia de eso, y reclamo, ya para terminar como empecé, una mucha mayor atención
tanto en el ámbito político al que yo me dedico, como en el ámbito mediático, en el ámbito social, en el ámbito empresarial, en el ámbito académico y en todas las cuestiones. Estamos hablando de lo que va a ser nuestro país y el papel que va a tener y el peso que va a tener en Europa y en el mundo en el próximo siglo. Y no es una exageración, es que las revoluciones tecnológicas de este calibre, y esta es una de las grandes revoluciones tecnológicas de la historia de la humanidad, producen estos efectos. Muchísimas gracias.